¿Cómo están, jóvenes y señoritas? Bienvenidos al desarrollo. Seguimos en la unidad número 1 que lleva por título ácido-base. Vamos a continuar a la explicación del tema anterior o del video anterior. Comenzando por hablar sobre los electrolitos fuertes y débiles. ¿Qué es un electrolito? Se llaman electrolitos a las soluciones que forman iones y son capaces de conducir la electricidad, ¿no? Tenemos a los que son electrolitos y a los que no son electrolitos. Los que son electrolitos son muchas sustancias que producen soluciones que conducen corriente eléctrica. Pero hay otras sustancias que no conducen corriente eléctrica. Estas reciben el nombre de no electrolitos. Faraday en el siglo XIX dio un gran paso respecto a la estructura de los electrolitos, al señalar la posibilidad que tienen estos de disociarse en iones, lo que sirvió de base para la teoría de disociación de Arrhenius en 1887. Los electrolitos pueden ser fuertes, algunos, y otros débiles, según la forma o el grado de formación de los iones. El proceso de formación de iones se denomina ionización o disociación. Las soluciones de electrolitos fuertes se van a disociar en su totalidad, ¿no? Los fuertes se disocian en su totalidad. En cambio que los débiles se van a disociar en cantidades pequeñas. Se puede hallar en soluciones en las que la mayor parte del soluto se encuentra en estado de moléculas enteras eléctricamente neutras. Los ácidos y las bases son electrolitos por su capacidad de conducir la electricidad. Estos electrolitos se van a encontrar disociados en forma iónica. Por lo tanto, vamos a decir que un electrolito es ácido o una sustancia es ácida porque aumenta la concentración de hidrogeniones en su composición. Y vamos a decir que una sustancia es básica porque aumenta la concentración de iones oxidrilos en la sustancia. Tenemos algunos ejemplos de los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles de acuerdo al grado de disociación. Tenemos que son fuertes el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico como ácidos. Como bases, el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio e hidróxido de calcio. Tenemos a los débiles según disueltos en agua que se disocian en bajo porcentaje. Tenemos a los ácidos como el ácido carbónico, a las bases como el hidróxido de amonio. Asimismo, el grado de acidez de los ácidos oxácidos se determina por la diferencia entre el número de oxígenos y el número de hidrógenos de acuerdo a la molécula, con excepción del ácido carbónico que no cumple esta regla, puesto que en presencia del agua se ioniza débilmente. Podemos ver que, por ejemplo, el ácido perclórico tiene 4 oxígenos y un hidrógeno. Entonces vamos a restar 4 menos 1, obteniendo un 3. Esto le da la característica de ser un ácido fuerte. Aquellos cuya diferencia es 1 son ácidos semifuertes y aquellos cuya diferencia es 0 son ácidos débiles. La diferencia entre un ácido y una base. Según el cuadro, los ácidos conducen corriente eléctrica, tienen sabor ácido, son corrosivos, enrojecen el papel tornasolado, decoloran las soluciones rosas de fenolftalina y otros. En cambio, las bases conducen la corriente eléctrica, tienen sabor a lejía y son viscosos al tacto, disuelven o corroen ciertos materiales, azulean el papel tornasolado, enrojecen la solución de fenolftalina, reaccionan con ácidos, sus disoluciones destruyen materia orgánica. Vamos a pasar a hablar sobre el equilibrio iónico, hablando exactamente de lo que es la autoionización del agua. ¿Sí? El agua es una sustancia neutra por excelencia que es capaz de disociarse, es decir, separarse en iones, por lo tanto va a presentar la ecuación química que estamos viendo en pantalla.
Si esta ecuación se representara por la estructura de Lewis, vamos a obtener lo siguiente. Y vamos a ver que uno de ellos elimina o desprende hidrógeno mientras que el otro lo acepta, llegándose a formar ion hidronio e ion oxidrilo. Uno conforma el ácido y el otro conforma la base. Determinación del producto iónico del agua. El agua pura no conduce con facilidad la corriente eléctrica. Sin embargo, mediante el uso de un aparato medidor muy sensible, se demuestra experimentalmente que incluso el agua más pura posee cierto grado de conductividad. Para esto sea posible, el agua va a disociarse. Como se vio en la diapositiva anterior, vamos a ver que el agua puede desprender iones de hidrógeno, el cual se representará simplemente con el hidrógeno y el oxidrilo. Cómo se observa este proceso de equilibrio implica la existencia de tres sustancias: agua, o radicales oxidrilos e hidrógenos. De esta se deriva la constante Kc, por lo que llega a representarse la fórmula que vemos en pantalla. Como ya se ha indicado, el agua se va a disociar en una proporción extremadamente pequeña, por lo que su concentración de materia puede considerarse prácticamente constante. Si se llama Kw al producto de las concentraciones de hidrógenos y radicales oxidrilos, y a este se lo denomina constante del producto iónico del agua, dado que W en inglés significa water. La constante del producto iónico del agua se va a representar por Kw. Las concentraciones de hidrógeno y radical oxidrilo se expresan en moles sobre litro o molar. Por otra parte, estas deben estar a una temperatura de 25 grados centígrados y tienen un valor de 1 por 10 a la menos 14 mol sobre litro al cuadrado. Por lo tanto, se puede decir que la constante se puede escribir con constante del agua o constante del producto de ionización del agua es igual a los hidrógenos por los radicales oxidrilo, y esto es igual a 1 por 10 a la menos 14 moles sobre litro al cuadrado, obteniendo así la reacción de ionización del agua, donde se va a observar la formación de hidrógenos por cada radical oxidrilo. Por lo tanto, como esta reacción es la única fuente productora de iones, las concentraciones de los hidrógenos y del radical oxidrilo son iguales, sustituyendo esta idea en la constante del producto de ionización del agua, obteniendo así la fórmula. De lo anterior se puede calcular la concentración del hidrógeno sacando la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y quedándonos con la concentración del hidrógeno siendo igual a 1 por 10 a la menos 7 mol sobre litro, por lo que se puede deducir que la concentración de hidrógenos es igual a la concentración de radicales oxidrilo, y este es igual a 1 por 10 a la menos 7 moles sobre litro, ¿no? Es importante trabajar la determinación del producto iónico del agua, dado que es el inicio de lo que es el ácido y base y cómo este puede disociarse en radicales oxidrilo e hidrogeniones. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video para trabajar el pH y el pOH.